Hola a todos y bienvenidos a En Conciencia, el podcast de Red En Conciencia, en donde hablamos de temas de aprendizaje y enseñanza desde diferentes perspectivas. Yo soy May González. Y yo soy Carla Cárdenas y estamos muy contentos de verlos otra semana aquí en nuestro podcast de enseñanza y aprendizaje. Y hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me gusta bastante. A mí también. Porque también vamos a aprovechar un poco las fechas en los que va a salir este podcast en el mes de marzo. Así es, porque este domingo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y de eso vamos a estar hablando hoy, específicamente mujeres y educación. Así es, y como ya se va haciendo costumbre en este podcast, vamos a comenzar con el contexto histórico, porque mi licenciatura en Historia se tiene que aprovechar en algún lado. Sí, por supuesto, no podemos iniciar sin el contexto histórico de May. Es que, oye, a veces sirve para entender cómo llegamos hasta aquí. Y es que la educación como la conocemos, la verdad, no lleva mucho tiempo. La educación se daba de diferentes maneras dependiendo de en dónde nacías. Si nacías con pocos recursos, con más recursos, y en qué parte del mundo nacías. Y en específico, la educación de las mujeres se daba mucho entre otras mujeres, para aprender sobre cosas específicas de cómo se comporta nuestro cuerpo, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo cumplir con un cierto papel histórico que se les fuera dando en diferentes lugares del mundo. Me podría extender muchísimo en diferentes partes del mundo, porque en todas se hace de una manera un poquito diferente, pero pues bástese con saber que de alguna manera la mujer históricamente ha estado en un estrato más bajo jerárquicamente que los hombres en la mayor parte de las sociedades, no digo que en todas, porque yo sé que va a venir gente a decirme, pero es que en este lugar, sí, hay lugares en donde eso no es cierto, hay lugares en donde existen matriarcados y funcionan de diferentes maneras, pero por no extendernos demasiado en el contexto, pensemos que de manera general era de esa manera. Las mujeres cuando estaban en estratos un poco más altos, cuando eran mujeres nobles, cuando eran mujeres hijas de personas con poder, normalmente podían acceder a otro tipo de educación que mujeres que se dedicaban al trabajo, que eran esclavas incluso, pues obviamente no podían acceder a él. Incluso desde la antigua Grecia se tiene conocimiento de mujeres que participaban en la educación, que participaban en tanto ser educadas como educar a los demás. Ya para la antigua Roma tenemos mujeres como Hipatia, que incluso ella pues lideró la escuela de los neoplatónicos. Entonces, ahí vemos cómo hay mujeres que sí logran llegar a educarse de una manera más tradicional, y por tradicional me refiero a educarse como otros hombres, a tener la oportunidad de investigar y de desarrollar cosas dentro de su campo y de desarrollar invenciones, que no es algo a lo que todas tuvieran acceso. También hay que tener en cuenta que para esta época tampoco es como que todos los hombres tuvieran acceso a la educación. Sí, me imagino que no era muy común saber leer y escribir. Sí, no era algo muy común. Ya entrados en la Edad Media, los lugares más comunes para aprender estas cosas eran los monasterios. Mientras los monjes sí podían dedicarse a lo mejor un poquito más a la filosofía, un poco más a las ciencias, en los conventos era más normal que se dedicaran al estudio, pues estudios bíblicos, más que a cuestiones de ciencias y este tipo de cosas, que sí lo existía, pero a lo mejor es un poquito menos conocido porque no se han hecho tantos estudios al respecto. Porque una cosa también es muy, muy importante tenerlo en cuenta, en el estudio de la historia, pues cuando uno no investiga es como si no existiera, porque las cosas a lo mejor están por ahí, pero están perdidas en algún archivo y no los hemos descubierto. Entonces no se descarta la idea de que existan, solo no sabemos. Uh-huh. Y pues bueno, ya más adelante, sí vemos mujeres que logran estudiar en universidades, a lo mejor de una manera un poquito más cercano a lo que hacen los hombres. Se tiene registro de mujeres que llegaron a estudiar leyes en Italia, en Bolonia, creo que en específico, en los 1200. Entonces, insisto, siguen siendo mujeres que están dentro de una clase más privilegiada. Entonces, pues obviamente si ellas dicen, oye, es que yo quiero estudiar, pues hay papás que dicen, ok, mija, usted estudie, claro que sí, le voy a pagar su tutor particular. Tú dale. Tú dale. Y después estas mujeres se dedican a enseñar
O sea, no nada más es que se queden con ese conocimiento, sino que lo empiezan a repartir a otras personas. Y es una manera muy común en la que después se sigue educando a las mujeres, porque si ya pensamos en los territorios latinoamericanos, en específico los territorios de la Nueva España, cuando llega la conquista, una de las maneras en las que se empieza a conquistar culturalmente es evangelizando a la gente. Entonces, una manera muy práctica de evangelizarlos es enseñándoles a leer, no a escribir, pero sí a leer, para que de esa manera puedan entender la doctrina más rápido y puedan ir asimilando la cultura más rápido. En este proceso, las mujeres tuvieron un papel muy importante porque justamente ellas no nada más les explican el catecismo, porque no es directamente que expliquen la Biblia, sino que explican libritos en donde les dicen cómo tienen que llevar la religión y se los explican a otras mujeres y de esta manera se les va enseñando a leer, se les va enseñando a ser buenos cristianos. Antes de que llegaran los españoles, durante el periodo prehispánico, se tiene registro de que las mujeres también accedían a la educación a la que accedían los hombres, por lo menos las mujeres nobles. O sea, sí podían acceder al Calmecac y podían ascender a puestos religiosos más o menos importantes, pero se sabe también que siempre tenía que ser con el respaldo de un hombre. Entonces, sí podía ser sacerdotisa, pero pues el que tiene el poder es de que tu papá, de que tu hermano, de tu hijo, alguien tiene que ser tu tutor, pues. No eres dueña de ti misma. Y es algo que, pues a lo mejor ya llegando al periodo colonial, pues sí ya empezamos a ver todavía más marcada esta cuestión jerárquica junto con la doctrina cristiana. Entonces es algo que no cuesta tanto trabajo pensar, porque pues al final se sigue impulsando valores como la obediencia y una religión un poquito diferente, pero pues al final impulsar valores religiosos. Y esto pues se hace muy fácilmente, te digo, mediante este tipo de cuestión de llega una señorita al pueblo, le dan una casa, un cuartito en donde ella va a poder dar catequesis y así va a poder educar a las niñas. Se hacen este tipo de escuelas específicamente para las personas indígenas, para justamente empezarlos a meter como en esta cuestión cultural. Y pues ya más adelante estas escuelas van desapareciendo, pero lo que sí se mantiene aquí, al igual que en Europa, son los conventos. Entonces, si tú querías perseguir un cierto nivel de educación, pues lo más fácil era ser monja. Sí, de hecho, creo que una de las figuras más importantes de todo esto es Sor Juana. Uh-huh. Es como el ejemplo de la mujer culta. Justamente, y ella, pues al final termina persiguiendo la carrera conventual por eso. O sea, es una manera de que no me estén fregando, no me estén pidiendo que me case. Por si no lo había dejado claro en sus poemas, no quería que la molestaran. Sí, déjenme en paz el mayor tiempo posible para yo poder escribir. Obviamente, no nada más es eso, o sea, la vida en un convento es una vida devocional, es una vida de entregar tu conocimiento también a la religión, y que también por eso algunas eran como medio mal vistas. Hay estudios de diarios de monjas en donde la verdad es que uno se la pasaba bien raro allá adentro. O sea, es que imagínate, estás encerrada con un montón de mujeres, a veces empiezan a alucinar. Yo nada más te digo, hay muchos diarios de monjas beatas, como se les llama, en donde ya andaban alucinando con Cristo, ya andaban armándose sus fanfics. Muy rara, se ponía muy rara la cosa. Sí. También en los monasterios, o sea, no es una cuestión exclusiva de mujeres, pero como que, insisto, por el bias que tenemos misógino a través de los lentes de la historia, a lo mejor se nos hace un poquito más curioso con las mujeres y decir, no, es que sí, ¿ves? Como están locas, ya cuando las pones adentro, las cosas se tornan así. Pero no, también ocurría dentro de los monasterios, o sea, no es algo exclusivo, solamente que a los hombres sí les dicen, no, es que sí era un hombre muy en conexión con Dios y tenía visiones. La otra estaba loca, pero él tenía visiones. Sí, de hecho, aquí recomendación al margen, si quieren leer algo curioso, los poemas de índole religiosa de la Nueva España y todas esas cuestiones tienen cosas bastante curiosas. Ajá, tienen su cuestión.
Porque, insisto, a veces cuando cuando lo vemos con los lentes de hoy en día, como que todo lo queremos ver muy grandilocuente para esa época. Pero hay veces en donde se seguían haciendo bromas de doble sentido. Sí, sí se la volaban. Ajá, y se la pasaban bien, o sea, siguen siendo personas, siguen siendo seres humanos. Pero bueno, volviendo a la cuestión de las mujeres, y su educación aquí en México, pues vemos que está muy ceñido a las cuestiones religiosas, al menos ya hasta entrado el siglo XIX, en donde ya se les está permitiendo estudiar de manera un poquito más formal, pero pues insisto, o sea, la educación así como la conocemos hoy en día, yo creo que no llegó hasta mediados del siglo XX. Antes, pues no era nada más que aprendieran a leer y escribir y ya. O sea, sí se les permitía estudiar otras cosas. Normalmente a las mujeres que tenían acceso a la educación se les enseñaba además a llevar ciertas cuentas para que pudieran llevar la casa o en algunos casos sus negocios, porque pues obviamente hay mujeres que tienen negocios, que atienden pulquerías, por ejemplo. No sé por qué era un oficio muy común para una mujer, pero cada quien. Cosas raras de la cultura. Pero también les permitían, bueno, no les permitían, también entre las cosas que les enseñaban, pues son cosas que calificaban como de mujeres, que a bordar, que a tocar música, o sea, al final de cuentas la educación en este periodo va a estar muy marcada hacia que ellas aprendan a ser agradables para el género masculino. Obviamente empieza a haber cambios y lo vemos ya muy claro a partir del siglo XVIII, en donde las mujeres empiezan a decir, oye, también soy una persona, por favor, o sea, puedo pensar, tengo la capacidad de hacerlo, nada más necesito que me dejes de poner trabas, de que me dejes de poner el pie, para yo poder, pues, igualarme, equipararme y cooperar a la sociedad. Obviamente estas ideas no son muy bien recibidas al principio, pero empiezan a armar un movimiento y es cuando se empieza a formar un poquito de los movimientos que inician el feminismo pues no como lo conocemos hoy en día, pero como sabemos que empieza el movimiento feminista. De sí empezar a meter esta espinita en las mujeres de, ¿y yo por qué no puedo heredar? ¿Y yo por qué no puedo tener propiedades a mi cargo? Y a mí, ¿por qué no me pueden? Porque el dinero no es mi dinero. Sí, sabía que no podían abrir cuentas de banco. Ajá, no podías tener absolutamente nada. O sea, todo tenía que ser bajo la sujeción de un marido. O sea, una de las cosas, por ejemplo, en novela muy famosa, Orgullo y Prejuicio. Sí. Uno de los grandes problemas del señor Bennet es que tiene puras niñas. Y que no tiene a quién heredar. Y que no tiene quien heredar. Entonces, en el momento en el que él pele del mundo, es como, mis hijas se van a quedar en la calle. Y no porque no exista esos bienes, sino porque no puedo heredarlos. No se los puedo dar. Sí ocupo que se casen, porque si no, se van a quedar en la calle. Necesito saber que van a estar bien. Uh-huh. O sea, sí es un poquito hilarante ver a la señora Bennet intentar casar a sus hijas con el primer... con el primero que se les cruce. Con el primer interesado. Pero es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de... las leyes en ese momento no te permiten que una mujer tenga absolutamente nada. Con todo y que Inglaterra es un país de muchos contrastes, porque una de sus reinas más importantes, la figura de la reina en Inglaterra es más importante que la figura del rey hoy en día, y lo ha sido yo creo que desde Isabel, o sea, la primera. Sí, la primera. Ajá. Sí, o sea, han tenido reinas muy famosas que han hecho muchas cosas importantes, y aún así las leyes seguían poniéndole trabas a otras mujeres. Es que Inglaterra es un lugar de muchos contrastes, pues nada más hay que ver que Isabel II estuvo al mismo tiempo en la corona que Thatcher. Uh-huh. Entonces, eso sí, nunca me lo he explicado, pero pues bueno, cosas de la vida. Ajá, o sea, al final de cuentas, pues a veces incluso cuando somos mujeres y estamos en una posición de poder, no es tanto que veamos por qué otras mujeres puedan salir adelante, sino ver cómo le hacemos la vida imposible a todos los demás, que no soy yo y otros miembros de mi familia. Pero... bueno, el punto es que sí, o sea, la educación para las mujeres empieza a tener ya como un poquito más de empuje, empieza a haber universidades ya específicamente para mujeres, en donde obviamente pues el currículum tiende a ser un poquito diferente que las universidades de los hombres, pero se lucha porque puedan tener los mismos alcances porque incluso
aunque se lograran hacer escuelas para mujeres, muchas veces no tenían el reconocimiento oficial de otras escuelas. Entonces, lo que tú estudiaras ahí o lo que tú obtuvieras como título de ahí, no contaba. Sí, no O tenía sea, validez. no es supongo. como que pudieras ejercer con la educación que ya te habían dado, porque la escuela no tenía permitido dar un título. De hecho, creo que hay una universidad en Georgia, no me acuerdo ahorita de su nombre, que fue la primera en expedir títulos para mujeres. O sea, era una universidad específicamente femenina Ujú. y fue la primera en otorgarles títulos con los cuales ellas podían ejercer, y esto fue como por los 1800 y cachito. Y eso también es curioso porque existen universidades antiquísimas como Oxford que no Ujú. daban títulos a las mujeres. No, y que si les permitían la entrada, aguas. O sea, Sí. entonces, es como ir viendo que todo lo que se ha logrado en educación para mujeres ha sido a base de estas personas que sí, o sea, de alguna manera accedían ahí y buscaban ir un poquito más allá. O sea, porque lo normal era que pudieras leer para poder acceder al conocimiento religioso, tal vez hacer cuentas bajita la mano y en algún punto ya escribir. Pero a partir de eso empiezan a hacerles la curiosidad a las mujeres y empiezan a buscar la manera de transmitirse el conocimiento las unas a las otras. Porque también pensemos en esta figura de la institutriz. O sea, que era muy normal en el siglo XIX que otras mujeres fueran a enseñarles a su casa y, o sea, eran las materias, pues a lo mejor más o menos normales, que era lengua, que era matemáticas, obviamente también a comportarse, a ciertos modales para estar en sociedad, pero entre mujeres siempre hemos buscado como educarnos las unas a las otras y abrirnos caminos. O sea, no es nada más como que de gratis. Sí. Y pues bueno, eso ya nada más como contexto histórico. No sé, Carlita, tú quieras agregar algo más sobre ya la educación más actual. Sí, ya hablando ya un poquito más para acá, en el siglo XX ya empieza como que la educación formal de las mujeres en la universidad, sobre todo empieza toda esta cuestión de la educación formal, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, con el proyecto de alfabetización de Justo Sierra. En 1910, para aquí Breviario Cultural, mucha de la población en México era analfabeta, completamente. Sí. Pero se dieron cuenta de que si querían que México avanzara en industria y en todas estas cuestiones, tenían que empezar a enseñar a la gente a leer mínimo. Entonces, Justo Sierra hizo un proyecto de educación donde la idea era llevar universidades o llevar educación formal a lugares donde no había llegado. Y parte de todo esto también fue empezar a educar mujeres y empezar a formalizar su educación en niveles, pues ya un poco más allá de lo básico. O sea, la primaria, la secundaria era evidente que más o menos por ahí la llevaban. Pero ya hablar de una preparatoria, de una universidad, eso ya eran términos mayores. Aquí es cuando empiezan a tener ese tipo de acercamiento a decir, bueno, tal vez pueden tener alguna educación preparatoria. Ya para la educación universitaria ya es un poco más reciente, como por los años 50, cuando se empieza a ver que el número de mujeres en las universidades empieza a crecer. De hecho, cuando se dio todo este proyecto de Justo Sierra en principios del siglo XX, apenas el 15% de la población estudiantil en estudios superiores eran mujeres. Ya para 1913 sube al 27% y para 1924 ya era el 50%. Algo es algo. Sí, y sobre todo porque esta era una institución que era la Escuela de Altos Estudios, que después se convirtió en una parte de la UNAM, que fue específicamente toda esa sección de la Facultad de Filosofía y Letras, que para quien no lo sabe es una de las facultades más antiguas de la UNAM. De hecho, como que se presume un poco de eso de somos una institución antigua con tradiciones. Sí, ya sé. Pero pues todo esto se dio a la primera mitad del siglo XX. Ya para 1950 existía la Facultad de Filosofía y Letras y muchas mujeres ingresaban ahí, porque la educación básica y superior en realidad había una gran brecha entre todo eso, ¿no? De saber leer y saber escribir a tener un título universitario en alguna cuestión, pues estamos de acuerdo que se necesitan al menos 10 años de educación, ¿no? Sí, que es un rato. Y ahora, pasados al siglo XXI, ¿cómo vamos en todo esto, no? Bueno, pues se calcula que la educación básica y media superior, al menos el 5% de las mujeres
no la recibe. Sí, cifras decepcionantes, un poco alarmantes. Y aparte de todo, de las personas analfabetas en México, al menos el 49% son mujeres. Ok, o sea, somos menos que los hombres, pero de todos modos es una cifra grande. Sí, realmente es considerable. Y sobre todo, teniendo en cuenta que México ha tenido programas de alfabetización muy constantes. Uh-huh. De hecho, la alfabetización ya es algo raro, la analfabetización, perdón, ya es algo muy raro en México. O sea, ya no es como que la gente, incluso la gente del campo sabe leer y escribir y se llevan bibliotecas a zonas rurales. Se busca toda esta cuestión de seguir educando a las personas. Lleva casi un siglo intentándose y ahorita ya es rara la persona que no sabe leer, escribir y hacer cuentas. Pero aún así existen en algunas zonas del país y de esos casi la mitad son mujeres. Sí, que ahí también, o sea, tendría que haber un poquito cómo están haciendo las estadísticas, pensando en que hay zonas del país en donde solo se hablan lenguas originarias. Entonces, a lo mejor no es tanto que no haya una alfabetización, sino que no hay una alfabetización en español. Sí, Y tal puede vez ser. existe, o sea, que pueden leer, que pueden comunicar en su lengua. No lo sé, yo nada más le pregunto al INEGI, ¿cómo estamos haciendo estas cuentas? Sí, exacto, hay que ver cómo las están haciendo, pero aún así la UNESCO dice que aproximadamente 2/3, perdón, hay más matemáticas, 2/3 de los analfabetas en el mundo son mujeres. Sobre todo en estas zonas marginales de tal vez Oriente Medio y África. Sí, o sea, porque es que hay lugares en el mundo en donde las mujeres todavía carecen de derechos humanos básicos, entonces obviamente el acceso a la educación es todavía más difícil. No te miento, o sea, cuando yo entré a la universidad o cuando estaba todavía en la preparatoria, el caso de Malala era muy uno de los casos sonado. más sonados. Sí, recuerdo que Malala fue como el caso de éxito del feminismo en ese momento. Sí, o sea, porque fue una niña que estuvo buscando la manera de que se le educara. O sea, pues en un lugar en donde el acceso a la educación para ella era prácticamente imposible. Sí, y sobre todo que también se estima que incluso el abandono escolar es mayor en las mujeres que en los hombres. Uh-huh. Incluso se dice que es más probable que cuando llegas a la educación media o a la educación superior abandonen estadísticamente más las mujeres que los hombres. Ya en la educación superior, curiosamente, los hombres abandonan más. Sí, tiene muchos factores, Sí, pero son muchos factores. Pero bueno, ya pasando curiosamente, de eso, cuando llegan a los posgrados es más el abandono de mujeres, justamente porque cuando entras a la edad del posgrado es una edad en donde la mayor parte de las mujeres están empezando su vida en pareja, ya de manera más formal, se casan y empiezan a dedicarse más a casa y a la crianza de los hijos. Entonces, maternar y criar personas nuevas en el mundo normalmente te hace quitar tus ojos de los estudios. Sí, sobre todo porque tenemos estas pequeñas brechas de, los 9 meses que te avientes de embarazo y luego los otros tal vez 6 meses que te avientes de un neonato. Ajá. Y que además, pues obviamente las maternidades, se les exige más que a las paternidades, entonces ahí hay como una brecha en las responsabilidades y la carga física, emocional y social que tienes que cargar como madre a la que tienes que cargar como padre. Sí, y exactamente hablando de toda esta cuestión de estudios superiores y posgrados, una cosa muy interesante es, bueno, estas mujeres que acceden a esa educación superior, a esa educación ya de posgrado, ¿a qué se dedican, no? ¿En qué áreas se desarrollan? Ahí vamos con estadísticas duras, el tiempo de las estadísticas. De todo este porcentaje, el 33% se dedica a ciencias naturales, química, física, biología. El 28% a matemáticas. En las ciencias de la salud hay un 24% de mujeres. En las ciencias sociales un 14%. En la ingeniería y en el TI solo hay un 3%. Sí, nos hace falta avanzar. Y muy curiosamente las humanidades, el 57% de las matrículas suelen ser mujeres. Sí, y es que bueno, las humanidades en general son como estereotípicamente femeninas. Sí. Ajá. Y de todos modos, sigue siendo un ambiente muy misógino de vez en cuando. A mí todavía me tocó en la facultad que a las chicas de pedagogía les dijeran que es una licenciatura en lo que me caso.
Ah, sí, también me lo Ajá. dijeron. En la Facultad de Sí. Letras era así como de... "Ugh". Son de esas carreras que estudias en lo que me caso. Y es como, señor, cállese. Señor, por favor. No, Y lo peor de todo es que te lo decían profesores de 60, ajá. 65 años. Lo más horrible es cuando te lo decían profesores más jóvenes. Eso sí era como, no puede ser posible. Pensé que ya habíamos avanzado de esto. Sobre todo en carreras tan importantes como son la pedagogía, porque justamente son esas las personas que van a estar viendo cómo educar a las nuevas generaciones, que van a estar viendo cómo ajustar planes de estudio, cómo hacer de la educación algo mejor. Entonces, mirar hacia abajo ese tipo de carreras sí me parece una cosa horripilante. Sí, sobre todo que se ve también como algo, pues como algo menor, porque Ujú. dicen, ah, bueno, pues pedagogía, qué es lo más que pueden hacer? Pues están educando a todo el país, o sea, ¿Cómo te el explico? Te mundo están se dando levanta de pedagogos. ajá, te están dando la metodología para que eduques a todo el país, Sí, exacto. básicamente. Y sobre todo, bueno, en áreas de humanidades y en áreas de ciencias tenemos también esta cuestión de la investigación. La investigación, por Ujú. ejemplo, la UNAM es uno de los grandes campos. Muchos aspiran a ello y la ONU dice que al menos 3 de cada 10 personas que se dedican a la investigación como carrera profesional son mujeres, pero pues siguen siendo menos de la mitad. Y Sí. todo esto tiene muchas causas, realmente no lo vamos a atribuir a una sola cuestión, pero la mayoría de estos las causas son roles de género. Ujú. Decir, bueno, esto es estereotípicamente femenino, esto es estereotípicamente masculino. Explicación de por qué hay a veces tan pocas mujeres en las ingenierías y en las ciencias dedicadas a la tecnología. Otra cuestión es que no se incentiva la curiosidad desde la infancia. Hay estudios completos acerca de eso, de por qué las mujeres se asocian más con carreras de humanidades, porque se desarrollan más sus habilidades lingüísticas Ujú. o Sí, sus su habilidades creatividad. creativas, en lugar de decirles o despertar la curiosidad por habilidades duras, como son la ciencia o como es la Ujú. aplicación de TI. Otra cuestión es el posible ambiente hostil. Ah, Ah, sí, de eso podemos hablar bastante porque, dato curioso de todo esto, Filos comparte un patio, bueno, no un patio en sí, comparte un área de CU con derecho. con derecho. Y del otro lado con ingeniería Sí, industrial. no. Entonces, tenemos bastantes roces en toda Sí. esa cuestión. No, yo tuve muchos amigos en ingeniería y en la Facultad de Ciencias. Y sí, se pone muy hostil el ambiente. Incluso cuando nada más vas a visitar, se siente pesado siendo mujer a veces. No me imagino tomando clases, pero sí, o sea, no digo que todos, pero sí he escuchado ciertas historias de terror de mujeres que de plano han dicho, yo ya no, yo prefiero abandonar la carrera, prefiero estudiarla en otro lado, de otra manera, porque te hacen imposible la vida allá adentro. Sí, realmente el ambiente es muy hostil. Por ejemplo, en derecho yo recuerdo había chicas que decían, es que tengo que vestir formal. Bueno, pero pues vienes formal, ¿no? Y dice, no, formal para mi maestro es una falda abajo de la rodilla y tacones de 10 centímetros. Ajá. Ay, no, Ay, pues no, yo sí. cada que las veía corriendo en las islas era como de hermana, te vas a romper el cuello, ten cuidado. Sí, llévate unos tenis. No, no se puede ir por la vida así. Sí, no, y además que sea una exigencia de los profesores que así es como te tienes que ver como mujer profesional. Y es como, señor, usted no es mujer. Señor, usted no tiene que De- cargar esos tacones de ajá, 10 centímetros. permítame que como mujer yo decida cómo se ve una mujer profesional. Gracias. Sí, o sea, usted no tiene que levantarse a las 5 de la mañana para Para plancharse el arreglarse. cabello Ajá. y maquillarse y hacer todo el ritual. Ujú. Y bueno, y por último, otra cuestión es la discriminación en los campos. La poca visibilidad de las mujeres, que es tan sistemática que tiene un nombre. Se llama efecto Matilda. Dato curioso, se llama efecto Matilda y es este sistema que de alguna manera invisibiliza a las mujeres que contribuyen en áreas académicas. Ujú. O sea, sabemos que existen, ahí están, se les puede dar el nombre, la tesis así enorme y aún así dirán, ah, sí, como sea. Ujú. Caso famoso, Marie Curie, que ya Ujú. después fue reconocida, pero que por mucho tiempo se le puso un poquito atrás de su esposo que también era químico. Y así hay muchísimas. Sí, hay muchas mujeres a las que incluso les robaron su investigación completa. Debí traer el nombre porque apenas ahorita vino a mi memoria. Lo bueno es que tampoco recuerdo a los investigadores que le robaron. La mujer que descubrió el modelo del ADN. Ah,
¿verdad? Sí, fue Sí, sí, una sí. científica. Fue una y... científica y sus compañeros de laboratorio le robaron la Sí. investigación. No recuerdo el nombre de nadie de los involucrados, lo cual es bueno. No estoy invisibilizando mujeres, solo tengo mala memoria. Sí, yo no diría que no pasa nada, pero esas personas ganaron premios Nobel por eso Ajá. y no le dieron ni una pizca de reconocimiento en ningún lugar. Sí, o sea, equipos completos de mujeres que se dedicaban a la investigación de ciertas cosas siendo invisibilizadas nada más por ser mujeres. Sí, y que no se les da ninguna especie de reconocimiento al final. Ujú. Pasa mucho en las ciencias. Muchísimo, tal vez más de lo que nos gustaría. Pero bueno, ya después de todas estas estadísticas aplastantes y decepcionantes, vamos a pasar tal vez a algo un poco más inspirador, ¿no? Vamos a hablar de esas mujeres que sí tuvieron reconocimiento, Aunque fuera de manera posterior. aunque fuera de manera posterior en algunos sentidos, pero que lo tuvieron y que hay que de alguna manera hablar un poquito de ellas para que la gente sepa que existen, porque tampoco se enseñan en la escuela. Sí. Y pues bueno, si quieres empiezo yo. Hace rato les mencioné a Hipatia. Ella fue filósofa, era romana. Bueno, del periodo, no era romana, era de Egipto. Perdón. No estoy segura si en ese tiempo Egipto, supongo, no, sí todavía era parte del imperio. Y es que ya estaban los cristianos. Era una época muy oscura. Épocas confusas. Era una época muy confusa. O sea, era cuando en Roma ya había cristianos y empezaban a tomar el poder. El punto es que Hipatia fue una pensadora muy importante de su época. Y no nada más fue como desarrollo dentro de la filosofía, porque recordemos que en ese entonces el desarrollarte como pensador no era nada más como especializarte en un área en específico, sino como nutrir cada una de las partes de tu intelecto. Entonces ella sí se dedicó más hacia las ciencias astronómicas, si no mal recuerdo también diseñó el astrolabio y esta clase de cosas. Ella tuvo un final muy triste, o sea, a pesar de haber dedicado su vida al estudio y después a la educación de otros pensadores, ella finalmente fue ejecutada por una turba de cristianos que no les estaba pareciendo que estuviera impulsando el conocimiento. Entonces, pues es de esas mujeres que lamentablemente perdimos por su mente brillante. Ay. Pero su conocimiento se mantiene hasta hoy en día. Varios de sus alumnos, uno en específico, ahorita no recuerdo el nombre, fue gracias a él que conocemos los escritos de Hipatia, porque, insisto, intentaron borrarla, intentaron que desapareciera de la historia, pero pues hubo quien dijo, es importante que la conozcan. Mi maestra fue una mujer muy brillante y pues gracias a él tenemos hoy en día sus escritos. Ok. Pues bueno, a ver, ¿tú a quién nos traes, Carlita? Bueno, les va a sonar bastante, porque incluso hay escuelas con su nombre grabados, que es María Montessori. Oh, sí. Para quien cuestiona el sistema Montessori, ahí me dicen cómo funciona. ¿Cómo es? Sinceramente, yo fui a una escuela tradicional. Bueno, no fui a una escuela tradicional, fui a una escuela católica. Ese es otro mundo. Sí, ese es otro mundo, pero bueno, no hablemos de cosas tristes. Bueno, María Montessori, médica, pedagoga y también científica. Obviamente creó el método Montessori, que a grandes rasgos se trata de darle más libertad a los alumnos de explorar temas de interés. Prácticamente el centro de todo el sistema Montessori está en el alumno, y esto fue una revolución en la educación, porque en lugar de que el alumno pasara la vida siguiendo al maestro, el maestro tenía que de alguna manera seguir al alumno e incentivar sus intereses, ¿no? Si de repente veías a un alumno que le interesaba, no sé, ¿qué le interesa a los niños de la primaria? No creo que les interese la física cuántica, pero pero puede haber alguno, ¿no? Los dinosaurios es un tema seguro, yo sí, creo, para esa edad. Niña de dinosaurios. La idea del sistema Montessori era, ok, hay que incentivar ese interés. No lo dejes simplemente en un comentario de, sí, me gustan los dinosaurios. No, que se vuelva algo integral en su educación, porque si ese es su interés, en algún punto va a formar tal vez parte de su trayectoria como persona. Tal vez se vuelva un arqueólogo. Pero sí, toda esta idea simple, que nos parece simple, pero que no lo es, de poner al alumno como el centro de la educación y de alguna manera como el punto de partida de su desarrollo, fue una idea bastante revolucionaria en su tiempo, y fue María Montessori quien la acuñó.
Que fíjate que he conocido a personas que han estudiado en el sistema Montessori. Son curiosos. ¿Ah, sí? Nunca he conocido a alguien que venga ¿No? del sistema Montessori. Son curiositos. Ya luego te platicaré de los dimes y diretes de haber estudiado con personas que salieron del sistema Montessori, pero yo creo que para muchas personas funciona. A mí me gusta un poquito más la rigurosidad de un sistema tradicional, pero tal vez es porque no conocí otras opciones. Bueno, sí, puede ser. Yo crecí en una rigurosidad del sistema tradicional, muy tradicional, demasiado tradicional. Ok, tal vez no necesitábamos tanta estricticidad. Sí, creo que tuve recuerdos de Vietnam. Pues mira, para sacarte de los recuerdos de Vietnam, vamos a parte de mis recuerdos de Vietnam. Ay, no. Es que cuando estaba en la universidad me tocó leer sus escritos, Mary Wollstonecraft, que muchos la conocerán como la mamá de Mary Shelley. Ah, por cierto. Ah, sí, una estirpe de mujeres muy impresionantes intelectualmente. Pero Mary Wollstonecraft, además de ser escritora, pues fue una pensadora muy importante para su época y se considera como uno de los antecedentes más fuertes del feminismo, justamente por su texto, La reivindicación de los derechos de la mujer. Tengamos en cuenta que cuando ella lo escribió en 1792, la mujer no tenía muchos derechos. Sí, tengamos en cuenta que es 1700. Probablemente no tenía derechos en absoluto. Entonces, lo que ella decía justamente en este escrito es que no es que fuéramos inferiores al hombre, tal cual como se había planteado, como se habían planteado muchos pensadores, simplemente es que no teníamos acceso a la misma educación. Entonces, obviamente, si no tenemos acceso a la misma educación, no podemos llegar a cooperar en la sociedad de la misma manera. Entonces, ella lo que abogaba mucho era en la educación de las mujeres para que ellas pudieran salir adelante y hacer de la sociedad una cuestión mucho más rica al tener también perspectivas femeninas. Obviamente no fue muy bien recibida. No la paliaron. No la palearon. Tuvo un estilo de vida bastante curioso. O sea, fue de esas mujeres que tuvo hijos con varias personas, tuvo varios amantes, o sea, de esas mujeres muy liberales, pero también es porque era de una familia acomodada. Entonces, bueno, siguió su vida como ella quiso. Ajá, pues se lo podía permitir. Y al final, no recuerdo bien de qué murió, pero murió de enfermedad. Creo que fue justamente complicaciones de parto. Oh. Ajá, entonces, Mary Shelley tenía un trauma, cierto trauma con eso, entonces... por ahí pueden ver de dónde viene Frankenstein. De este escrito, una de las partes que más me gusta es esta. Enseñadas desde la educación en la infancia, que la belleza es el centro de las mujeres, la mente se amolda al cuerpo. Errante en su jaula dorada, solo busca adornar su prisión. Es decir, si desde chiquitas nomás les enseñas que por bonitas van a lograr lo que sea y que lo único que importa es que sean bonitas, pues obviamente no van a buscar ser inteligentes, no van a buscar destacar por lo que su mente puede lograr, sino por lo que su cuerpo les puede dar. Y es algo que lamentablemente hasta la fecha seguimos lidiando con eso, o sea, se le sigue poniendo mucho énfasis en cómo nos vemos, en cómo nos presentamos físicamente y no tanto en lo que estamos diciendo, sino cómo se ve la persona que lo está diciendo. Entonces, siento que esta parte sigue siendo muy relevante. Y no puedo creer que sea una lucha que tengamos desde tiempos inmemoriales y sigamos insistiendo en esas cosas. Creo que es de las partes más importantes que hay que tener en cuenta, que no importa desde dónde vengamos, si tenemos la oportunidad de acceder a la educación, es importante que lo persigamos. Sí, y sigue tan vigente que ahí va la siguiente. Porque sí, ya ha entrado el siglo XX, la siguiente mujer, Simone de Beauvoir, en realidad va de la misma línea de todo esto. Para quien no la conoce, Simone de Beauvoir es una de las grandes escritoras feministas o que se estudia en el movimiento feminista desde hace muchísimo tiempo y que la facultad la estudiamos mucho prácticamente es una obligación citarla cuando se habla de feminismo, porque ella escribió un libro que se llama El segundo sexo, donde habla de toda esta socialización que se hace de las mujeres y que no se nace mujer. O sea, sí se nace mujer en sexo, pero no en género. El género como constructo, o el género es un constructo social que se crea. No naces sabiendo que tienes que usar falda, no naces sabiendo maquillarte.
algunas nunca lo aprendemos, no naces sabiendo lo que es la maternidad o el instinto maternal o todas estas cuestiones. La sociedad te lo enseña, te lo inculca y prácticamente te lo enseña a la fuerza desde que naces. Y esta fue su perspectiva, o sea, si a las mujeres se les enseña desde la infancia temprana lo que es ser mujer, entonces estamos de acuerdo que nada es natural, todo es aprendido. Y en consecuencia de eso, todas las barreras que tengan las mujeres a lo largo de su vida, en educación, en preparación, en derechos, son construidas y artificiales. Dependen de la sociedad en la que nazcas y por eso no deberían ser de alguna manera consideradas barreras naturales de ninguna manera. Uh-huh. Y bueno, siguiendo toda esta cuestión de querer seguir animándonos y no querer derrotarnos. Y no deprimirnos más por el estado actual del mundo. Sí, ay, lamentable. Vamos a terminar esto hablando de cómo en México se están tomando algunos programas para apoyar a las mujeres en la educación o en la vida diaria. Bueno, voy a empezar yo con una que fue muy controversial en los últimos días, las feminitecas. Todas estas pequeñas salas de lectura o de recursos didácticos que se abrieron en secundarias del país y que estaban principalmente destinadas a que las mujeres encontraran recursos, pues no solamente de lectura, sino también, por ejemplo, computadoras, juegos didácticos, una sala dedicada a todas estas cuestiones. La controversia vino de todo esto de decir, sí, entonces los hombres no pueden entrar. No se trataba de eso. Ni siquiera se trataba de eso, pero pues la gente lo tomó de alguna manera. Pero saben que no entren ya. Ajá, lo tomó de un poco del lado incorrecto, pero la idea central de todo esto era crear espacios que sirvieran para tener plataformas de educación para las mujeres, para tener un lugar de soporte. Uh-huh. Y no solamente decir, sí, ve a la biblioteca. No, este era como un espacio más enfocado a todas estas cuestiones. Y de alguna manera sí servía para resarcir esa barrera que había entre si tuvieras los recursos o no para acceder a bibliotecas, ¿no? Uh-huh. Y la otra se llama Tejedoras de Patria, que es una red de mujeres voluntarias de diferentes ámbitos, la mayoría de lugares rurales, pero que se dedican a tejer redes de conexiones, un poquito como una especie de programa de apoyo entre mujeres, que no solamente son apoyo en cuestiones, por ejemplo, de violencia, sino que también sirven para capacitación. Muchas de estas mujeres se ofrecen para capacitar a otras en áreas como la agricultura, el tejido, desde oficios hasta profesiones. También hay quien se dedica a enseñarles, no sé, carpintería, electricidad. La idea es tener estas redes de apoyo de mujeres que capacitan mujeres. Sí, claro, ¿no? Y además es bien importante. Creo que a veces se nos olvida que no todas tienen el acceso a las mismas oportunidades y que a veces tener un espacio específico para mujeres puede ser lo que te lleve a sí dar el paso, porque no todas se sienten seguras en espacios mixtos. Es una realidad. Entonces, o no todas tienen acceso a esos espacios mixtos. Sí, sobre todo. Yo, por otro lado, nada más para hablar un poquito sobre el INMujeres, que es este Instituto Nacional de las Mujeres, que obviamente están impulsando muchas iniciativas justamente para llevar más oportunidades a las mujeres en todo el país. Se impulsan capacitaciones, se impulsan eventos, y además se recopilan datos específicos sobre el desarrollo de las mujeres para justamente impulsar programas, impulsar políticas y acciones que permitan que las mujeres entren a espacios en donde ahorita se les esté segregando. Entonces, por ese lado, está muy bien que tengamos un Instituto Nacional de las Mujeres. Y el otro es Mujeres con Bienestar, que es un programa específico del Estado de México. Y no nada más, o sea, la gente le gusta centrarse en la parte económica, como de, ¿por qué le están dando dinero? Nomás por sí, ser las mujer? Becas. O sea, sí, está bien y es una realidad que pues muchas mujeres necesitan ese apoyo extra porque no todas pueden estar trabajando porque se dedican al hogar o porque no tuvieron la oportunidad de tener una educación media superior, entonces las oportunidades laborales son menos. Entonces, por la parte económica está bien, pero lo que me parece más interesante del programa es que les dan también seguro de vida, acceso a consultas médicas. Sí, seguro médico. Acceso también a asistencia funeraria,
que no sé si ustedes sepan, pero en este país morirse es muy caro. Sí, hay un gran problema de servicios funerarios. Y pues también te dan asistencia que veterinaria, que para el nutriólogo, asistencia psicológicos. Es como una red bastante amplia de diferentes servicios para dar un apoyo integral a las mujeres. Y de aquí también me gustaría destacar que les dan un acceso a una red de cursos y capacitaciones, que no nada más son cursos y capacitaciones X, o sea, son cursos y capacitaciones en donde pueden obtener certificaciones y diplomas. Esto significa que a través de estar estudiando en las redes que te proporciona el programa, podrías tú empezar a hacer el currículum necesario para perseguir oportunidades laborales mejores. Entonces, eso sí me parece muy importante porque pues muchas veces, justamente por dedicarse al hogar, por dedicarse al cuidado de otras personas, las mujeres descuidan su educación y al momento en el que quieren volver a enfrentarse al mundo laboral, resulta ser muy complicado. O sea, tener un hueco de 5 o 10 años en tu currículum es muy difícil de explicar. Sí. Sobre todo si no te has podido o no has tenido el acceso a la educación necesaria para actualizarte en cuestiones de tu área. Entonces, por ese lado, siento que esa parte del programa es muy bueno y deberíamos concentrarnos menos en el dinero que le dan a las personas, por favor. Y más en los apoyos que reciben. Y más en por qué necesitan el apoyo. Sí. Porque sí, o sea, como reflexión final, creo que como mujeres es muy importante seguir apoyando que otras mujeres tengan acceso a la educación. Hay muchos recursos allá afuera, nada más es cuestión de buscarlos, porque también esa es otra. O sea, no nada más dejarnos sentir como que es que el mundo está bien feo, porque sí, el mundo está bien feo y se va a poner peor. Lamento decirles que no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Entonces, lo mejor que podemos hacer es no dejarnos, formar redes de apoyo entre nosotras y nosotros y entender las problemáticas que pueden tener las otras personas, empatizar y no nada más decir, ay, es que ¿por qué solo por ser mujer? No, hermano, no es nada más porque sea mujer, es porque hay una serie de cuestiones sociales que se necesitan resarcir. Justamente el comentario que acabas de decir, Joaquín, es una de las razones por las cuales necesitamos esta clase de programas. El hecho de que no hayas dicho nada cuando a la chica la acosaron en el camión es una de las razones por las cuales tenemos vagones exclusivos para mujeres. Que si de repente nos ponemos más violentas las unas con las otras, sí. Pero... Me han sacado unos moretones ahí. Ajá. Pero de todos modos siguen siendo espacios importantes para personas que a lo mejor han sido violentadas en espacios mixtos. Entonces te da como otra cierta sensación de seguridad. Que sí es necesario que existan semanas y programas de mujeres en las ciencias, porque como vimos, estamos en los porcentajes bajos. O sea, y necesitamos que vean que es posible entrar, que es posible ser parte de la conversación, que es posible que tu voz sea escuchada. Y ya ni siquiera me hagan hablar de lo necesario que es la perspectiva femenina cuando se estudian enfermedades, porque la mayor parte de los medicamentos, la mayor parte de los tratamientos se estudian en varones. Y eso saben que implica que muchas veces no sabemos cómo puede reaccionar cuerpos femeninos a cierto tipo de medicamentos o cierto tipo de tratamientos. Los infartos en mujeres no se presentan igual que los infartos en hombres. Entonces muchas mujeres mueren de infartos sin saber siquiera que les estaba dando un infarto, porque no saben reconocer las señales, porque solamente conocemos las señales que le pasan a los hombres. Sí, en algún punto me hicieron leer un artículo de eso en la carrera para saber cuál era la brecha, incluso en la medicina. Dato curioso para todo esto, a los hombres les duele el brazo izquierdo y el pecho cuando tienen un infarto. A las mujeres nos da dolor de estómago. Uh-huh. Y mucha gente lo toma por gastritis. Sí, y hay gente y hay mujeres que han muerto de esto por no saberlo. Y la barrera es tan grande que incluso, por ejemplo, en el diseño industrial no se nos toma en cuenta lo absoluto. Recuerdo que este artículo también hablaba bastante de que los cinturones están hechos para hombres, los cinturones de seguridad están hechos para hombres, las bolsas de aire están hechas para hombres. Todos esos pequeños detalles del día a día que dice uno, ok, son detalles pequeños, pero en conjunto se vuelven una barrera enorme en la que te das cuenta de que tú como mujer, para la mayoría de las industrias, para la mayoría de las áreas de estudio, eres invisible. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta todo esto, incluso los programas sociales. Una cuestión que toda la gente debe tener en cuenta, los programas sociales no son privilegios, los programas sociales son pequeñas ayudas, pequeños apoyos para resarcir
desventajas institucionales o desventajas sistemáticas. No son un privilegio, son como un empujón. Uh-huh. No, y mientras más lo estemos viendo y vendiendo como si fueran un privilegio, más se abusa de ellos. O sea, Sí. al final de cuentas, la gente deja de tomar acción porque, pues me están diciendo flojo, me están diciendo baboso, pues entonces no voy a buscar salir adelante. Porque Sí. no es algo que se espere de mí. Y lo mismo con las mujeres. No se espera que yo estudie, no se espera nada de mí. Mientras más nos hagamos sentir menos las unas a las otras o nos hagan sentir menos, eso impacta más al bienestar que vamos a tener como conjunto. Entonces, estudien, chicas. Yo solo les digo estudien, porque hay muchas cosas allá afuera que es necesario que estemos ahí. Y no importa qué es lo que quieran hacer, o sea, si es medicina, si es entrar en diseño industrial, si es entrar en el TI, si es ser programadoras, hay un espacio ahí para ustedes. Y vamos a tener que luchar, vamos a tener que seguir peleando por esos espacios, pero es importante continuar con la educación. Es importante seguir demostrando que se puede ir más allá. Sí, no se cierren. Ajá, que no hay que cerrarnos. Y pues sí, creo que esa es una nota optimista en la cual cerrar. Sí, queremos cerrar con la nota de no cierren sus posibilidades, el mundo es muy grande. Y pues sí, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @red_en_conciencia. En TikTok estamos como @en_conciencia. En Facebook pueden encontrarnos como Red en Conciencia. Y nuestra página web es enconciencia.red. Ahí van a encontrar siempre mucha información acerca de enseñanza, aprendizaje, desde diferentes perspectivas, obviamente, y también van a poder ver cuáles son los cursos que tenemos próximamente. Si nos están viendo en YouTube, recuerden suscribirse para poder ver los episodios semanalmente, y si nos están escuchando desde alguna plataforma de streaming, no se olviden en seguirnos para que puedan tener la alarma cada que publicamos el episodio. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sigan estudiando. Sí, nos vemos a la próxima.